Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas a su canal Creaciones Luna y Sol. El día de hoy vamos a hacer un nuevo proyecto. Vamos a realizar el pantaloncito que va a ser el conjunto del saquito de la chambrita que hicimos, que es esta. Bien, les voy a mostrar cómo es que vamos a realizar el pantalón y los materiales que vamos a utilizar son unas tijeras, un crochet del número 4, aguja lanera y también vamos a utilizar resorte. Yo aquí tengo estos dos tipos de resorte. Bien, el estambre que vamos a utilizar es nuevamente cadeneta. Recuerden que va a ser el conjunto, por lo tanto vamos a requerir de hilo cadeneta, estambre cadeneta, perdón. Vamos a utilizar aproximadamente 100 gramos. Yo aquí tengo los 100 gramos. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Para iniciar, voy a retirar la chambrita. Para iniciar vamos a hacer 21 cadenas. Vamos a empezar a hacer nuestro amarre, cerramos y ahora iniciamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 cadenas. Vamos a hacer la unión, pero recuerden que aquí hay que tener cuidado de que nos quede perfectamente parejo. Bien, hacemos deslizado. Ahora vamos a hacer una cadena de subida, cargamos gancho y aquí donde sale, donde está nuestra unión, vamos a tomar esta hebrita de estambre y vamos a hacer punto bajo, cargamos gancho y ahora aquí vamos a hacer 2 puntos bajos. Voy a desbaratar y vamos a tomar esta hebra para ir ocultando ya entre el tejido. Bien, tomamos y hacemos punto bajo. Ahora hacemos nuevamente otro punto bajo. En el siguiente hoyo de cadena vamos a hacer un punto bajo, en el siguiente 2 puntos bajos y así hasta terminar la secuencia. En un hoyo de cadena vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente, me refiero en este, aquí vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo hoyo de cadena. Bien, observen, vamos haciendo 2, 1, 2 y 1 y así vamos a seguir hasta terminar la secuencia. Bien, me queda de esta manera, así es como me queda. Ahora, aquí tengo 31 puntos. Ahora vamos a realizar aquí, donde sale el siguiente punto para que obtengamos 32. Bien, ahora vamos a unir acá. Hacemos deslizado. Ahora, hacemos una cadena, cargamos gancho y vamos a hacer punto bajo en cada hoyito de cadena. Bien, así solo un punto bajo en cada hoyito de cadena. Aquí ya no vamos a hacer aumento. Los aumentos los hicimos en la primera vuelta. Bien, voy a abrir el tejido para que ustedes puedan observar un poquito mejor. Vean, solo es punto bajo en hoyo de cadena hasta terminar la secuencia. Ahora, ya que terminamos nuestra secuencia y queda de esta manera, vamos a subir con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué 5? Porque recuerden que son 3 cadenas de subida más 2 de separación.
Recuerden que vamos a realizar esta puntada. Bien, ahora de donde salen nuestras 5 cadenas, vamos a hacer un punto alto. Bien, ahora sin cadena contamos 1, 2, 3 y en el cuarto vamos a hacer nuevamente una V, que es un punto alto, 2 cadenas y en el mismo hoyo de cadena vamos a hacer el siguiente punto alto. Ahora nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas avanzamos. En la cuarta vamos a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto en el mismo hoyo de cadena, miren así, hasta terminar la secuencia. Bien, ahora que ya hemos terminado la secuencia, vamos a unir y contamos aquí 1, 2, en la tercera cadena vamos a hacer deslizado. Bien, y miren, ya se está empezando a formar. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí nos deslizamos hasta el centro de la V y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, cargamos gancho y vamos a hacer punto alto. 2 cadenas y aquí vamos a hacer 2 puntos altos. Bien, ahora aquí vamos a hacer lo siguiente, cargamos gancho y vamos a levantar este punto alto en relieve. Bien, sacamos una, sacamos dos, cargamos gancho y sacamos el siguiente en relieve. Sacamos una, sacamos dos y ahora aquí sacamos los 3 puntos que teníamos en nuestro crochet. Ahora, aquí vamos a hacer puntos altos, que son 2 puntos altos, 2 cadenas, un punto alto y nuevamente un punto alto. Cargamos gancho y vamos a hacer nuevamente lo que hicimos aquí. Bien, levantamos el punto, sacamos una, sacamos dos, cargamos gancho y nuevamente aquí. Sacamos una, sacamos dos y ahora sacamos todo. Ahora vamos a iniciar nuevamente aquí, que recuerden son 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Bien, hacemos nuestros 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Bien, voy a terminar esta secuencia y les voy a mostrar cómo es que vamos a realizar la siguiente. Ahora quiero mostrarles que aquí cómo vamos a hacer en la unión. Recuerden que aquí iniciamos, ahora vamos a hacer lo siguiente, cargamos gancho, levantamos estos 2 puntos, primero levantamos uno, recuerden que así es la puntada, y sacamos 2 veces, cargamos gancho nuevamente y levantamos este punto y sacamos 2 veces. Ahora cargamos gancho y sacamos todo. Ahora vamos a unir aquí. Bien. Ahora nos vamos a deslizar hasta el centro del motivo para iniciar con las V. ¿Qué vamos a hacer? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, cargamos gancho y hacemos punto alto. Cargamos gancho, nos pasamos al siguiente motivo. No se preocupen si ven que está muy largo el motivo. Ahora hacemos 2 cadenas y en el mismo hoyo de cadena, bueno, aquí dentro del motivo vamos a hacer nuevamente la V. Recuerden que vamos a hacer motivo, en cada V vamos a hacer motivo. Bien, y vamos a continuar de esta manera.
vamos a realizar la primera, la segunda, luego la primera, la segunda vuelta, así durante 9 vueltas. Tenemos que hacer dos partes iguales. Recuerden que nos tiene que quedar igual porque estos van a ser los piecitos de nuestro pantalón. Miren, yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. Me quedé en la B. Bien, pues yo voy a continuar realizando hasta lograr esta distancia para que les muestre la unión. Pues bien, ya tengo aquí las secuencias terminadas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Recuerden que terminábamos en la vuelta de vez. Ahora bien, ya que tenemos nuestras dos piezas terminadas, vamos a hacer la unión de la siguiente manera. Miren aquí, para iniciar la puntada vamos a hacer enteramente lo mismo. Miren, aquí tengo la hebra de hilo de estambre que corté. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Unimos aquí, miren, aquí está donde hice la unión del anterior. Ahora vamos a unir aquí en deslizado. Observen. Y ahora vamos a deslizarnos al centro del motivo. Bien, ahora vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Cargamos gancho y recuerden que vamos a continuar con la secuencia de nuestra puntada. 2 cadenas y 2 puntos altos dentro de las 2 cadenas. Bien, ahora vamos a levantar nuestros puntos en relieve. Recuerden que ahorita ya hicimos la unión. Miren, vamos a continuar ocultando esta hebra en nuestro tejido. Así. Ahora cerramos todo. Cargamos gancho, hacemos nuestros puntos altos. Bien, ahora miren, ya quedó unido, así, pero todavía nos falta terminar toda la secuencia. Yo voy a continuar tejiendo este círculo hasta llegar aquí donde está nuevamente la unión para que les muestre cómo es que vamos a hacer estos puntos. Bien, pues vamos a continuar. Ahora bien, ya que tenemos esta secuencia terminada, vean, recuerden que aquí fue donde hicimos nuestra unión. Ya que terminamos esta secuencia, vamos a hacer lo siguiente. Aquí dentro de este motivo, vamos a hacer nuevamente los 2 puntos altos. Tengo 1, 2. Ahora 2 cadenas. Y nuevamente mis 2 puntos altos. Aquí lo estoy haciendo un poquito rápido ya que pues ustedes ya saben cómo va esta puntada. Ahora vean, vamos a levantar este punto alto y el del siguiente, el de la otra parte, este y este. Vean. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Levantamos y nos pasamos al siguiente. Bien, ahora vamos a hacer nuestra puntada normal. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Bien. Ahora aquí nuevamente levantamos nuestro punto, el siguiente punto y jalamos todo. Y vean, aquí ya quedó unido, ya no se va a ver, no se tiene que notar la unión. Por eso es que la hacemos en esta vuelta, en esta de acá. Y
la rematamos con esta. Bien, voy a terminar esta secuencia y cuando lleguemos a este extremo, aquí, les voy a mostrar cómo es que vamos a hacer la siguiente vuelta, que ya va a ser la secuencia nuevamente. Ahora, ya que hemos terminado la secuencia, vean, vamos a hacer lo siguiente. Nos falta trabajar este último motivo, vamos a hacer la puntada. Vamos a hacer nuestros 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Bien, así. Ahora vamos a levantar estos 2 puntos altos. Miren, se confunde este que está aquí, pero este es el que está por la parte de atrás. Vamos a levantar este punto alto y este. Si se dan cuenta, estamos tomando la mitad del punto de un piecito y la mitad del punto del siguiente piecito. Bien. Ahora, ya que hicimos, ya que digamos que rematamos bien la unión, ahora hacemos nuestra unión aquí en deslizado en nuestro punto. ¿Ya ven? Y ya se ve desde acá, se ve como que si hubiésemos hecho la pieza completa. Ahora vamos a deslizarnos hasta el centro de nuestro motivo. Ahora subimos con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Bien. Nos pasamos al siguiente y aquí ya vamos a continuar con la secuencia de nuestra puntada. Así, miren, de esta manera. Aquí recuerden que ya es solo secuencia, ya no tenemos que hacer nada más. Y miren, la verdad es que sí está un poquito ancho, sí está ancho. No nos tenemos que preocupar por el pañal del bebé, que ven que ya abulta mucho. Ahora, si ustedes quisieran, pueden hacer aumento aquí, en los extremos o en la parte de atrás, por el pañalito. Bien, porque recuerden que pues ya sea que el pañal nos puede dar un poquito más de volumen. Bueno, aquí voy a continuar hasta llegar a la parte del pañalito. Voy a hacerlo un poquito rápido para que no se haga tan largo el video. Al llegar al otro extremo, y les voy a mostrar de una vez cómo es que vamos a hacer aumentos en la parte de atrás. Ya me falta poco para llegar. Vamos a hacer las 2 cadenas, el punto alto. Me falta un motivo. Bien. Porque me pueden decir, bueno, ¿y cómo hago los aumentos? Pues bien, miren, aquí vamos a hacer un aumento. Aquí. Bien, hacemos aquí la B. Con las B es que podemos hacer nuestros aumentos. Ahora aquí voy a hacer mi motivo normal. 2 cadenas y así. Ahora, nuevamente aquí en el centro voy a hacer otro motivo. Y ya ven cómo ya tengo mis aumentos. Bien, aquí voy a trabajar mi punto normal. Me refiero a la B. Y aquí voy a trabajar normal. Ahora les voy a mencionar. Aquí donde tengo los aumentos va a ser la parte de atrás, van a ser las pompitas. Y la parte de enfrente no vamos a hacer aumento. Bien,
Esto le va a dar vuelo para lo que es la parte de nuestro pañal, bueno, del pañal del bebé. Ahora hacemos 2 cadenas y punto alto, y de la misma manera que hicimos la secuencia en la parte de los piecitos, así vamos a trabajar la parte de arriba. Vamos a hacer nuevamente 9 vueltas a partir de la unión. Tenemos aquí 1, 2 vueltas, nos faltan 7 vueltas. Ahora, si ustedes notan que está muy grande, pueden hacer, me refiero, 6 vueltas. Bueno, eso ya se los voy a explicar más adelante, o ustedes también pueden ir checando. Bien, pues yo voy a continuar y después les voy a mostrar cómo es que vamos a hacer la parte de nuestra cintura. Bien. Ahora bien, ya he terminado mis 9 vueltas. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y terminé con la 9ª. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Unimos, nos deslizamos hasta el centro de nuestro motivo. Ahora, aquí dentro de nuestro motivo vamos a hacer 4 puntos altos. Hacemos 1, 2, 3 cadenas, cargamos gancho y hacemos 2 puntos altos sin cadena. Hacemos 4 puntos altos. Bien, ahora nos pasamos al siguiente motivo. Nuevamente, no vamos a hacer cadena. Vamos a trabajar de esta manera. Bien, tengo 3 y 4. Ahora nos pasamos al siguiente motivo y nuevamente vamos a hacer 4 puntos altos. Vamos a trabajar de esta manera hasta terminar la secuencia. Bien, en cada motivo vamos a hacer 4 puntos altos. Ya he terminado la secuencia, miren, queda de esta manera. Es como que si estuviéramos haciendo esta vuelta, pero sin las 2 cadenas. Bien, ahora vamos a unir. Así. Ahora nos deslizamos aquí al centro y vamos a hacer 3 cadenas. Y ahora tenemos que hacer 4 puntos altos nuevamente. Vamos a hacer esta secuencia nuevamente de puntos altos. Bien. Así, se podría decir que vamos a hacer punto alto sobre punto alto. Esta vuelta o esta secuencia es para nuestro resorte. Miren, por aquí ya anda mi resorte, ya lo puse aquí. Bien. Son aproximadamente 25 centímetros. No, ahorita les doy las medidas exactas del resorte para que ustedes puedan apreciar. Ahora vamos a terminar esta secuencia y más adelante les muestro lo siguiente. Ahora bien, ya que hemos terminado, vamos a hacer lo siguiente. Unimos nuevamente. Tenemos que tomar las 2 hebras de estambre para que nos quede bien así. Ahora vamos a dejar aproximadamente 1 metro. Cortamos, introducimos, perdón, aquí, sacamos, vamos a sacar todo. Ahora introducimos la hebra de hilo a nuestra aguja. Así. Ahora, vamos a hacer aquí un pequeño rematito para que no se nos vaya nuestro tejido. Bien, ya quedó. Ahora miren, recuerdan que en la parte del pañalero aquí le hicimos aumento. Bien,
pues al momento que le coloquemos el pañal en la parte de atrás se va a ver abultadito. Bien, va a tener perfectamente movimiento, no va a quedar ajustado, va a quedar muy bien. Ahora, aquí de resorte yo tomé 30 centímetros y lo doblé a la mitad, vean, y lo cosí. Ahora lo vamos a colocar aquí, doblamos y vamos a coser de esta manera, vean, aquí, así, vamos a coser de esta manera. Como de aquí del motivo nos salen nuestros 4 puntos, vamos a medir más o menos la distancia y vamos a tomar hoyos de cadena de nuestros puntos altos, miren, así. Les vuelvo a repetir, mi resorte está pequeño. Vean, aquí vamos a tomar estos dos de acá. Bien, así. Ahora vamos a tomar estos dos que son de nuestro punto alto y así hasta terminar la secuencia. Como verán, es muy fácil y rápido de hacer. Yo me lo hice en 2 horas. No necesitamos mucho tiempo. Muy rápido que se termina. Bien, así. Vean, ya queda así. Si ustedes quieren hacer una vuelta adicional para que no se note mucho el resorte, lo pueden hacer. Yo la voy a dejar así. Miren, mi resorte está un poquito manchado y que lo tengo ahí guardado, pero bueno, pues con las lavadas ya queda totalmente blanco, ¿sí? Y pues vamos a terminar de esta manera nuestro pantalón. Se los voy a mostrar ya terminado, ya con el resorte exactamente cosido. Ahora me sobró este poco hilo y me alcanza para hacer el gorrito. Vamos a iniciar, lo vamos a hacer nuevamente rápido. Vamos a hacer el cordón que se le llama, pues no sé, corredizo. Algunas personas así lo conocen como cordón corredizo. Lo que vamos a hacer es tomar una hebra, tomar la hebra de que va nuestro ovillo y la pasamos así, bien, de esta manera. Y así vamos a hacer la primer cadena. Miren, ya quedó amarrado, así ya puede correr perfectamente. Ahora vamos a hacer una cadena y dentro de este nudo vamos a hacer 25 puntos bajos. Aquí está el primero, voy a hacer los 25 puntos bajos. Ahora bien, ya tengo mis 25 puntos bajos, esta hebra la jalamos y como podrán ver se cierra nuestro tejido. Jalamos así. Si no jalamos en este momento no importa, lo podemos hacer después. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que vamos a continuar con nuestra puntada para que de alguna manera sea el ajuar completo. Bueno, para que hagamos el ajuar completo, vamos a subir con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, 2, 4 y 5. Cargamos gancho y aquí dentro vamos a hacer punto alto. Cargamos gancho y ahora contamos 1 y 2. Aquí solamente vamos a contar 2 cadenas porque queremos que nos quede con, bueno, para el gorrito que vamos a hacer es aproximadamente para de 3 a 6 meses. Bien, una, y en la siguiente cadena hacemos punto alto, 2 cadenas y punto alto dentro del mismo hoyo de cadena. Cargamos gancho, dejamos una cadena y en la siguiente hacemos punto alto. Les vuelvo a repetir,
Nos va a quedar muy holanudo, 1, 2, pero pues recuerden que es el inicio y nos tiene que quedar un poquito suelto. Bien, ahora 1, 2 cadenas y hacemos nuevamente nuestra V. Bien, así hasta terminar la secuencia. Ya he terminado la secuencia, ahora contamos 1, 2 y en la tercera hacemos la unión. Aquí. Ahora nos deslizamos hasta el centro y hacemos 1, 2, 3 cadenas, cargamos gancho, hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Bien. Ahora levantamos estos 2 puntos altos en relieve. No terminamos el punto alto y nos pasamos al siguiente. Y ahora cerramos todo. Y nuevamente vamos a continuar hasta terminar esta secuencia. Ahora vamos a deslizarnos nuevamente hasta el centro y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, cargamos gancho y hacemos nuestra V nuevamente en el siguiente motivo. 2 cadenas, cargamos gancho y dentro del mismo motivo. Ahora vamos a hacer aquí un aumento. Bien. Esto es para que nos quede un poquito más grande nuestro gorro. Ahora aquí vamos a tejer normal. Solamente vamos a hacer 2 aumentos. Uno aquí y el siguiente aquí. Que nos quede aproximadamente aquí a la mitad. Bien. Y después de ahí ya solo es continuar secuencia. Durante 5 vueltas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas vamos a hacer. Bien, pues yo voy a continuar y les voy a mostrar cómo es que vamos a hacer lo que es la parte del borde. Ahora bien, ya que terminamos las 6 vueltas, miren, empecé con 1, 2, 3, 4, 5 y terminé en la sexta. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en el pantaloncito. Nos deslizamos hasta el centro del motivo y vamos a hacer 4 puntos altos dentro del motivo. Aquí tengo 2, 3 y 4. Nos pasamos al siguiente motivo y nuevamente vamos a hacer 4 puntos altos. Bien, tengo 3 y 4. Ahora, en la siguiente vuelta, esta la vamos a hacer hasta el terminar, unimos y vamos a hacer puntos en relieve, me refiero a 2 puntos altos por arriba y 2 puntos altos por debajo. Recuerden que esos se toman así. Hacemos punto alto, terminamos, después hacemos este, terminamos y luego posteriormente esto y esto. Bien, vamos a hacer la puntada de resorte. Esto va a ser el borde de nuestro gorrito. Si ustedes quieren hacer 2 vueltas, me refiero a esta y a una más, las que son de resorte, pues bien. Y si ustedes quieren hacer una más, pues pueden hacer una adicional. Miren, así les queda más o menos el gorro. Ahorita al terminar esta vuelta, pues lógico que ya va a quedar con más altura. Si quieren hacerle y colocarle un pompón aquí, pues lo pueden hacer. A mí me queda solo este tanto de hilo. Bien, entonces si me alcanza, bueno, me va a alcanzar para hacer 2 vueltas, pero queda de muy buen tamaño. Y si me sobra un poquito más, pues voy a hacerle un pompón o tal vez unas mechitas aquí. Bien, ahora quiero mostrarles cómo es que quedó el pantalón. Vean, el resorte lo cambié.
Me refiero a que en vez de hacer el doblez por la parte del revés, lo hice por el derecho. Hice el doblez así. Bueno, ya les mostré anteriormente, solo que hice lo contrario y miren, queda de esta manera. Bien, observen. Lavé mi resorte porque estaba un poquito manchado. Y miren, no se nota. Ahora vamos a terminar el gorrito y ya terminado les muestro cómo es que me quedó. Pues bien, aquí les tengo el gorrito terminado, miren. Quedó de esta manera como tipo boina. Se ve preciosa. Si ustedes quieren colocarle aquí en el borde un resorte para que no se le salga al bebé, pues pueden colocárselo, si no, pues de esta manera. Si quisiesen hacerlo más grande, recuerden que aquí en la segunda vuelta de las B, me refiero aquí, fue donde hicimos aumentos. Si es que ustedes quieren hacerla más grande, pues le pueden hacer más aumentos. Este gorrito y el pantalón están hechos para pues un bebé de aproximadamente de 3 a 6 meses. Miren qué precioso se ve. Bien, lo hice todo blanco porque pues no sé, se me hizo muy llamativo, se me hizo muy bonito. Yo creo que se puede utilizar para una presentación de bebé o puede ser tal vez para un bautizo. Y pues la puntada se ve muy, muy bonita. Bien, recuerden que aquí también ya hice la chambrita y al gorrito le coloqué el mismo botón que tiene la chambrita, se la coloqué al gorro, vean, y se ve precioso, se ve muy coqueto. También pues miren, aquí ya está la cobijita, ¿sí? Miren. Obviamente que todos estos videos tutoriales ya están dentro del canal y pues puedo decir que ya está terminado el ajuar completo, que es la chambrita, el pantalón, el gorrito y la cobijita. Los zapatitos, pues muchas ocasiones les compramos zapatitos de tipo vinil o de piel y pues por eso fue que no hice los zapatitos. Pero si ustedes aquí dejan sus comentarios y gustan, bueno, ustedes quieren que haga los zapatitos, con gusto los puedo hacer. Bien, pero pues dejen sus comentarios, sus sugerencias. Recuerden que este canal lo hacen ustedes. Y pues muchísimas gracias de antemano por ser parte de este canal, de su canal Creaciones Luna y Sol. Quiero desearles un muy buen inicio de año, agradecerles que durante todo este año han estado constantes y pues poco a poco hemos crecido como comunidad en este canal Creaciones Luna y Sol. Pues que Dios las bendiga, feliz inicio de año. Felices fiestas, ya pasamos la Navidad, pero pues igual, felices fiestas. Y pues yo les envío un fuerte abrazo a todas y a todos los que son parte de este canal